humildad en la relación con sí mismos y como compasión en la relación con las criaturas. La transformación antropológica producida por la experiencia de Dios se manifiesta en la relación con el otro a través de la compasión, concepto que en el lenguaje de Teresa a menudo se expresa en términos de lástima. Teresa no utiliza mucho la palabra compasión, algunas veces sí, pero muchísimo la palabra lástima. Haber lástima, tener lástima, me hace lástima. Teresa se aflige por los sufrimientos, las dificultades, los trabajos, los pecados del otro, ante los cuales no puede quedarse indiferente ni ociosa. La pena por el otro es como un aguijón que la empuja a socorrer al prójimo, ya sea con la oración, con la palabra o con la cercanía afectuosa y comprometida. La capacidad de sentir compasión ante la necesidad del otro y la disponibilidad para perdonar son para Teresa los indicios seguros de la autenticidad del camino espiritual. Quien practica seriamente la oración podrá tener muchos defectos e imperfecciones, pero es imposible que no sea capaz de perdonar, que no sienta compasión por el prójimo, lo dice Teresa en el Camino, capítulo 36. Si no fuera así, debería dudar seriamente de haber encontrado realmente a Dios. La persona contemplativa se reconoce por su particular afabilidad. Todos conocemos este capítulo 41 del Camino, donde Teresa dice: procurad, hermanas, todo lo que pudiereis, sin ofensa de Dios, ser afables y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, y no se atemoricen y amedrenten de la virtud. A religiosas importa mucho esto, mientras más santas, más conversables con sus hermanas. Y que, aunque sintáis mucha pena, si no van sus pláticas todas como vos las querríais hablar, nunca os extrañéis de ellas. Procurad entender de Dios en verdad que no mira a tantas menudencias como vosotras pensáis, y no dejéis que se os encoja el ánima y el ánimo, que se podrán perder muchos bienes. Mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho realismo en estas palabras de Teresa. La virtud tiene para Teresa un rostro humano afable y un corazón de carne vulnerable. Teresa confiesa ser sensible no solamente ante los sufrimientos de los otros, sino también ante las pequeñas manifestaciones de afecto. Todos recordamos, ¿no?, esta expresión de la carta que dice: con una sardina que me den, me sobornarán, ¿no? El hecho de estar desapegada del mundo y profundamente unida al Señor Jesús no disminuye de ningún modo la sensibilidad ante los demás. Una vez más sirve el principio de la encarnación. Si el Dios en el que creemos se ha hecho carne, estar unidos a Él significa compartir los sentimientos, el afecto, ser capaces de conmoverse de corazón ante los dolores y las alegrías de los hermanos y hermanas.
como dice la carta a los hebreos. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote, ni monjas, ni frailes, esperamos, que no sepa de nuestras enfermedades, habiendo sido probado en todo, como nosotros, excepto en el pecado, Él. Teresa es, en cambio, severísima con las personas que viven la vida espiritual cerradas y replegadas sobre sí mismas. Almas encapotadas las llama, muy atentas en saber en qué grado de oración se encuentran y preocupadas para que nada las aparte de su recogimiento. Cuando las veo, dice Teresa, me convenzo que todavía no saben cómo se llega a la unión. Y no menos ironía usa Teresa de cara a los o las que pretenden vivir una vida espiritual bajo control, bien regulada, dice Teresa, concertada, en la cual todo tiene que hacerse según los propios criterios. Son personas virtuosas y delicadas en el trato, pero incapaces de aceptar una humillación y dispuestas a escandalizarse de los defectos de los demás. Son prisioneras de sí mismas, de una forma de narcisismo espiritual, del que no se liberarán hasta que el espejo en que se miran no se rompa en 1000 pedazos, afortunadamente. La contemplación nos hace vulnerables, indefensos ante el rostro del otro. Esto es el problema de la contemplación. Quizás el más grande problema de la contemplación. La fuerza que nos aporta no es una coraza que nos protege, es la energía de un amor que, como la Virgen María, nos pone rápidamente en camino hacia el otro. No es la fuerza de una voluntad estoica o de un rigor férreo. Teresa ha tenido que combatir contra esta imagen de perfección entendida como imperturbabilidad. Es la agudeza de la sensibilidad, la generosidad del servicio, la alegría vital de la comunión. Nosotros, por lo menos en Europa, vivimos en una época de pasiones frías y serenas, de razón calculadora, que nos hace al mismo tiempo eficientes y tristes, concentrados en nuestros negocios o en nuestros juegos y despreocupados de nuestra humanidad y de la que nos rodea, seguros de nuestras certezas científicas y tecnológicas y miedosos de la vida con sus imprevistos y sus dinamismos afectivos. Eso lo veo en mí, pero aún más en los más jóvenes, en las nuevas generaciones. Papa Francisco ha dicho, donde hay religiosos hay siempre alegría, pero no es la alegría que proviene de un bienestar superficial, es el gozo de quien vive a un nivel más profundo, saboreando la belleza de ser hombres, de tener un alma, un corazón habitado por Dios y por eso humilde, capaz de alabanza a Dios, diría Simone Weil, y de compasión. Para concluir, me parece evidente que la mística de Teresa sea una mística profética, quizás cada mística verdadera es profética, que juzga nuestra historia y denuncia las desviaciones, ilumina sus lados oscuros y desvela los errores. Pero no lo hace con el rigor del juez que condena, sino con el amor apasionado de la hermana que siente pena por las angustias, las turbulencias y la desorientación de sus hermanos y está dispuesta a intervenir para ayudarlos. Por eso se trata de un profetismo que, aún manteniendo su firmeza, no pierde el encanto de la ternura
y el calor de la humanidad. Este tipo de profetismo no es el resultado, como decía, de un análisis sociológico, no es la conclusión de un discurso moral, ni la sentencia de un proceso judicial. Es la expresión de un pathos, de una pasión, de una experiencia de amistad en la que Dios ha querido compartir con una criatura su pathos, su pasión por el mundo. Muchas gracias.